vamos a proponer una modificación. En principio eso fue analizado en el seno de la comisión. Había que estudiar específicamente del texto la expresión que menciona en el segundo párrafo, en aquellos casos en que las restituciones a víctimas de los delitos mencionados en el párrafo anterior no hayan podido ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado en la causa respectiva, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas deberá utilizar los recursos del Fondo de Asistencia, y sigue la norma. Esa expresión de restitución que merecía una aclaración, porque justamente es a los fines de asistir a las víctimas, en términos jurídicos se invocó el artículo 29 del Código Penal, parte general. Pero dicha norma, tanto jurisprudencia como doctrina, la asimila más a la recomposición al estado anterior y no prevé acciones específicas que sí prevé la Ley 26.364. Y coincidentemente, los funcionarios del Ministerio Público debieron reconocer que esencialmente nos estamos refiriendo a las diferentes asistencias que regula el artículo 6 de la Ley 26.364. Me voy a permitir leerlas para que sepamos lo que vamos a votar y que conste en el diario de sesiones que estamos haciendo esta votación en esos términos. El Estado Nacional garantiza a la víctima de los delitos de trata o explotación de personas los siguientes derechos, con prescindencia de su condición de denunciante o querellante en el proceso penal correspondiente y hasta el logro efectivo de las reparaciones pertinentes. Dice: A. Recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, de modo tal que se asegure el pleno acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que le correspondan. B. Recibir asistencia psicológica y médica gratuitas con el fin de garantizar su reinserción social. C. Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal. D. Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo. E. Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito en sede judicial y administrativa en todas las instancias. F. Recibir protección eficaz frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, quedando expeditos a tal efecto todos los remedios procesales disponibles a tal fin. En su caso, podrá solicitar su incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos en las condiciones previstas por la Ley 25.764. G. Permanecer en el país si así lo decidiere, recibiendo la documentación necesaria a tal fin. En caso de corresponder, será informada de la posibilidad de formalizar una petición de refugio en los términos de la Ley 26.165. H. Retornar a su lugar de origen cuando así lo solicitare en los casos de víctima residente en el país que, como consecuencia de delito padecido, quisiera emigrar, se le garantizará la posibilidad de hacerlo. F. Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado. J. Ser informada del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso. K. Ser oída en todas las etapas del proceso y a la protección de su identidad e intimidad. Y M. A la incorporación y inserción en el sistema educativo. En estos términos es la restitución que prevé la norma y el fondo tiene que asignarle los recursos para ello. Y no es la restitución del artículo 29. Y es coincidente, y esto sí, porque a raíz del desafío que nos planteó la respuesta que nos dio el Ministerio Público, debo mencionar que existe una norma de derecho internacional, que es la resolución 60, número 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2005, que votaron los representantes de la República Argentina, que en el punto 19 expresamente prevé la restitución en los términos que nosotros ahora lo estamos legislando en esta ley. Y dice así, 19, la restitución, siempre que sea para las víctimas de trata, es una resolución de los principios y directrices básicos para el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Esta norma de derecho internacional dice: la restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o a la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.
Con este concepto amplio es que justamente la finalidad esencial y principal de este fondo fiduciario es la que se incorpora ahora expresamente en el artículo 3 que pedimos que por Secretaría se lea.